Después de este marco, marco legal, pues les comento que pues, hicimos una investigación sobre los antecedentes pues, más importantes sobre el tema de la investigación de movilidad. ¿Por qué? Porque resulta que encontrábamos trabajos muy superficiales, o sea, gente que hablaba todavía del tema de las señales de tránsito, hablábamos todavía de las colisiones, y resulta que la movilidad es un tema muy amplio, y ya viendo al ser humano dentro del sistema de movilidad, se abren muchas puertas, porque entonces hay que verlo frente a la sociedad, frente a la cultura, frente al tema económico, frente al tema de la violencia vial, ¿cierto? Entonces ya se están manejando unos términos como que la siniestralidad vial no es tan accidental, ¿cierto? Si se puede evitar, no es un accidente de tránsito. Entonces ahorita lo vamos a ver. En este antecedente tenemos un documento del doctor Nelson Hurtado, es un abogado antioqueño, que habla de la bioética del accidente vial. El punto es que él aterriza un discurso europeo que analiza el tema de que si el ser humano desde pequeño le están diciendo entregue las llaves, si ha consumido licor no conduzca, y resulta que de todas formas el viernes se va y se toma las cervecitas y conduce, entonces eso no es tan accidental. Y dentro del punto de la bioética del accidente vial, él menciona que los estados no están tomando en serio el tema de la accidentalidad vial. ¿Por qué? Porque las aseguradoras pues viven de los accidentes de tránsito, porque venden sus pólizas. Los hospitales, ya lo hemos visto en informes este año, séptimo día, donde sobrefacturan los lesionados de los siniestros viales, porque la póliza del SOAT paga de inmediato o más rápido que el plan obligatorio de seguridad de salud. Las ambulancias en este momento están en la mira, en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque reciben también no solo el pago del SOAT, sino que se dice por los extramuros, por el correo de brujas, que algunas clínicas antiéticas le dan comisiones para que los lleven allá. O sea, si se accidenta en la Romelia, corren y llevan el lesionado. En vez de llevarlo a Santa Mónica, lo llevan pues a la Circunvalar, lo que se llama el famoso Paseo de la Muerte. Entonces el doctor Hurtado pues analiza ese sistema desde el punto de vista ético y entonces nos menciona y nos recuerda que en este momento el accidente, como lo define el artículo 2 de la ley 769, que es un evento fortuito, ¿sí?, casual, algo que no está programado, no es el término correcto que se debe manejar, y muchas asociaciones de víctimas, tanto argentinas, chilenas como europeas, en este momento están fortaleciendo todo un trabajo jurídico en los congresos de cada república para que se modifique el Código Penal y entonces el siniestro vial que se derive de esas conductas que no sea tan culposo, sino que se hable de un dolo eventual pero con mayor fuerza, no como lo manejamos en Colombia, que en Colombia única y exclusivamente se agrava con la ley 1696 del 2013 la conducta del conductor que en estado de alicoramiento atropella a alguien y de pronto hay homicidio culposo. Aquí empezamos a ver alternativas completamente distintas a las que nosotros encontrábamos. Ya les decía que uno encuentra mucho sobre señalización, mucho sobre el manejo de la escena, pero entonces con el doctor Eduardo Alcántara encontramos un desarrollo metodológico de la movilidad de las personas en las ciudades. Entonces ya empezamos a hablar del transporte masivo, qué importante mirar Curitiba, Brasil, el transporte masivo en Europa, la integración, los nodos, analiza el mismo Venezuela con su transporte masivo, donde el ciudadano tiene la posibilidad de disfrutar más la ciudad. Entonces ya con eso amarramos otro elemento que lo vamos a colocar de último en las recomendaciones, que es el derecho a disfrutar la ciudad, no a padecerla, ¿cierto?
Bueno, la norma técnica colombiana ISO 39001, porque vamos a plantear el problema que tenemos, que la gente no usa el cinturón, entonces tenemos lesiones más graves de las que se pudieran evitar si usamos el cinturón, que la gente todavía está utilizando, está conduciendo en estado de alicoramiento, que la gente no está utilizando los elementos de protección. En el último Congreso de Autoridades, yo lo documenté allí en la tesis, en el último Congreso de Autoridades en Cartagena, allí en el 2016, el comandante de policía enviado por el Ministerio de Transporte mencionaba que hay más de 700 municipios en Colombia que no tienen ningún tipo de autoridad. O sea, no hay ni policía de tránsito, ni agentes de tránsito, ni siquiera inspección. 700 y somos más de 1200. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto donde supuestamente decimos que se está gestionando el tema de la seguridad vial, pero solo son como 5 ciudades, porque en Colombia, de esos 1200 municipios, solo 5 ciudades pasan de 1 millón de habitantes. Del resto, hasta el municipio de 30, Sierra de Dos Quebradas, que tiene más de 200.000. Del resto son municipios de 150, encontramos a Balboa de 6.000 habitantes. Barrio Buenos Aires de Dos Quebradas tiene 8.000. O sea que puede tener alcalde y concejales también, ¿cierto? Bueno, esta norma ISO 39001 es internacional, es un sistema de gestión y es prácticamente, le coloco yo sobre los hombros de esta norma internacional la responsabilidad para la transformación de la cultura vial en Colombia y en el mundo, porque se van a trabajar 5 pilares: gestión institucional, comportamiento humano, infraestructura segura, vehículos seguros y atención de víctimas. Colombia, por la campaña del diseño de la seguridad vial de la ONU, ya se vinculó y entonces tenemos el Plan Nacional de Seguridad Vial y ese plan habla de trabajar los 5 pilares que la norma internacional 39001 está promoviendo a nivel internacional. Y la ley 1503 de 2011 habla de trabajar esos 5 pilares en las empresas públicas, oficiales o privadas. En el artículo 2 se menciona que todas las empresas que tengan más de 10 vehículos o que tengan conductores deben tener un plan estratégico de seguridad vial. Y ese plan estratégico lo reguló el Ministerio con un manual que es la resolución 1565. La resolución 1565 del 2014 le da a todos los empresarios del país la guía metodológica para que elaboren los planes estratégicos de seguridad vial. ¿Y cuál es la guía metodológica? Desarrollar pilar de gestión institucional, comportamiento humano, infraestructura segura, vehículos seguros y atención de víctimas. O sea, estamos conectados internacionalmente en este esfuerzo. ¿Cuál es el problema que vamos a trabajar o que trabajamos en esta monografía, en este trabajo de investigación? Que desde el 2004 la Organización Mundial de la Salud dijo, eso es un problema de salud pública, tenemos tantos siniestros viales y se está motivando con una cifra de 1.2 millones a nivel mundial, pero eso es muy lejano. Uno dice a nivel mundial, pero hablemos de Colombia. El año pasado murieron más de 6.000 personas en siniestros viales, 6.000 personas. O sea, se desapareció Balboa, que ahorita hablamos de Balboa. El colegio enseguida, todo ese colegio se desapareció, porque en el colegio hay por ahí 600 personas. Entonces la Organización Mundial de la Salud en el 2004 dice que eso es un problema de salud pública, eso es una pandemia y todos los estados deben trabajar juiciosos en políticas públicas, en planes de acción, planes estratégicos con las entidades públicas y privadas, pero necesitamos reducir los siniestros viales. Hay un tema del paradigma de las ciudades. ¿Cómo así? Claro, resulta que la tributación es de todos los ciudadanos, todos pagamos impuestos de una u otra manera. El uno paga impuesto predial, el otro paga IVA, lo que sea. Pero todos esos impuestos que llegan como recursos corrientes a veces a las administraciones públicas son invertidos en infraestructura vial en un 70% dependiendo de las administraciones. Y esa infraestructura vial va dirigida
al beneplácito del conductor de vehículo particular. ¿Cómo así? Claro, todas las estructuras de las vías que nosotros tenemos están construidas y diseñadas para la comodidad del conductor de servicio particular. Tenemos andenes muy angostos, andenes muy altos. Si yo voy con mi abuelita en una silla de ruedas, que eso es un problema irme para el centro de Pereira o caminar en cualquier barrio, porque hay andenes. El señor, si se compró un carro, hace una rampa, entonces ya me toca bajarme del andén a seguir por la calzada vehicular. Y las ciudades, dentro de yo voy a proponer acá como solución usar la bicicleta como medio alternativo de transporte para reducir el alto número de vehículos particulares, pero resulta que el diseño de las ciudades afecta esa campaña, porque tenemos un problema y es el crecimiento de las ciudades como la gota de aceite, como la mancha de aceite, y entonces nos vamos alejando y vamos ampliando la ciudad de tal manera que nos vamos subiendo a las montañas, estamos acabando también con la seguridad alimentaria, vamos acabando con la zona rural, y como lo dice un filósofo francés, Lefebvre, el hombre dice que hay una fusión entre lo rural y lo urbano para convertirse en urbano, y que eso es un grave problema porque nos va a traer serios problemas de seguridad alimentaria, temas de movilidad, porque para mí como estadista dentro de la alcaldía me toca mandar el servicio público de transporte allá, a zonas alejadas, hablemos, Villa Santana, me toca mandar servicios públicos, agua, luz, teléfono. Entonces la idea es que la ciudad se va recogiendo, hayan unos conjuntos urbanos con todos, como unos nodos urbanos, como lo propone un ingeniero Le Corbusier, no sé si de pronto ahí en el documento lo leyó. Le Corbusier planteaba que precisamente uno de los graves problemas que tenía el urbanismo era ese efecto de la mancha de aceite y tener que hacer ese esfuerzo de llevar todos los servicios públicos y todo el esfuerzo de transporte. Uno de los graves problemas es la deshumanización de ese sistema. Por ejemplo, Bogotá. Hay gente que sale de Bogotá a las 4 de la mañana, llega a trabajar a las 8 de la mañana, los niños están a las 4 de la mañana por ahí volteando en microbuses para llegar a los colegios, la gente no puede volver a almorzar, se ven por la noche pero ya llegan muertos, usted 2 horas de transporte, eso es matador, ¿cierto? Entonces después pedimos que las familias estén unidas, pedimos que haya más diálogo, que haya más civismo, pero la gente no tiene ni siquiera la camiseta puesta de la propia familia porque no ve los hijos, los deja durmiendo y cuando llegan los encuentra dormidos. Es un tema con el diseño de las ciudades. La velocidad como elemento de mercadeo, o sea, estamos vendiendo los carros, el mejor modelo, el más veloz, ¿sí? Y resulta que la ley 1239 del 2008 nos regula los límites de velocidad en Colombia. Entonces el máximo límite de velocidad en Colombia es 120 y estamos vendiendo carros de 200 kilómetros por hora. Y entonces, ¿quién es el de la mentira? ¿Cierto? Pues tenemos ese problema ahí. Poca cobertura de educación y seguridad vial. Ya veíamos, hay más de 700 municipios donde no hay ningún instituto de tránsito, no hay secretaría, no hay inspección, no hay nada. Entonces, ¿quién está promoviendo allá el uso del casco, el uso del cinturón, el chaleco por la noche? Todos estos elementos de protección, no hay nadie, ¿cierto? Entonces esto es como un reality show, es un gran presupuesto voluminoso, se lo gastan en las grandes ciudades. Es Bucaramanga, la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 2017 invirtió 1.200 millones de pesos, en Pasto invirtieron 1.800 millones, pero usted se va para Mistratoria, ¿ya? Llegan los Willys, los Carpati, en la fiesta del diablo, llegan todo el mundo repavo encima, y entonces, y se supone que estamos hablando del derecho a la igualdad, que este país es de todos, que este tema es el presupuesto nacional. Bueno, ya estamos hablando de los problemas: exceso de velocidad, no usar el cinturón, exceso de horas de trabajo. El conductor de Transperlo, conductor de líneas pereiranas, se levanta a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche todavía está contando monedas por allá y tanqueando.
no le podemos pedir a ese ciudadano que trate al pasajero de las 6 de la mañana lo mismo que el de las 3. Es un nivel de estrés muy alto. Y son unos psicólogos empíricos, porque tienen que casi 400 pasajeros, 300 pasajeros diarios. Y entonces se tiene que sortear 400 problemas todos los días. Al señor que lo dejó la mujer, el que se va a quedar sin trabajo, el que le cortaron la luz, en fin. Estos problemas los trabaja el pilar de comportamiento humano, que estamos hablando desde hace rato, desde la ISO 39001, desde el Plan Nacional de Seguridad Vial, desde la Ley 1503 y los planes estratégicos. Tenemos un pilar que se llama comportamiento humano y hay que hacer unas políticas de regulación. Las políticas de regulación, ahora las vemos, son obligatorias. La empresa tiene que hacer esas políticas, pegarlas en las paredes, en la oficina, en un lugar visible, ¿cierto? Tenemos unos problemas para el peatón, ya le decía, no era mentira. Esta obra de infraestructura es costosísima. Si de pronto ustedes han ido a Dos Quebradas, hacia el sector de, o sea, es un paréntesis por fuera de Pereira, el trabajo se hizo en Pereira, pero para mostrarles el derroche de dinero en infraestructura obsoleta. Por toda esa avenida hacia Cardícel, llegando a la Romelia, cuando uno va hacia Manizales, construyeron un puente por ahí de 5.000 millones de pesos peatonal. Todo el mundo necesitamos el puente peatonal, es lo que se necesitaba, era el semáforo con unas cebras bien buenas y para que la gente salga y cruce, pero ese puente peatonal le toca a la gente, ya lo vamos a ver con uno que tenemos allí en el 30 de agosto. Bueno, entonces analizamos esta infraestructura, muy costosa, pero vea el espacio de los peatones, ¿cierto? Entonces el peatón tiene que irse por la calzada vehicular, porque no hay andenes para los peatones, o sea, somos muy juiciosos en fortalecer esa cultura de que si tenemos grandes avenidas, 3 carriles, una para el megabús, 2 para los vehículos particulares, claro, ese alcalde es un genio para la movilidad, que ese hombre sabe mucho de urbanismo y esa era la solución. Pero si hacemos una calle peatonal, sale todo el mundo, no, eso se llena de vendedores ambulantes, eso es un atracadero, eso se llena de basura, el trancón que hay en este momento, la gente está discutiendo por la banda para la bicicleta aquí en la carrera séptima y parte de la octava, porque solo puede utilizar el vehículo particular un carril. Y dicen, no, tanta congestión, y le da al alcalde por hacer es que una banda para ciclistas. No, al contrario, estamos en sintonía, ¿sí? En sintonía hacia una movilidad sostenible para desestimular el uso del vehículo, ¿cierto? Entonces esta es una de las pruebas reinas, mejor dicho, la joya de la corona. Bueno, y hay el puente peatonal de allí, está aquí a unas cuadras. Entonces el peatón, para cruzar de acá a acá, tiene que irse hasta el puente peatonal y pasar por estas rampas. O sea, la señora de 80 años, al que le duele las rodillas, el que lleva los paquetes, el que lleva al niño cargado, el que lleva la silla de ruedas, tiene que cruzar todas esas rampas. Y el del vehículo particular sentado, moviendo su piecito 20 grados, con aire acondicionado, sí va derecho, ¿cierto? Entonces, como que hay un contrapunteo, imagino que ideológico dentro de la administración, porque debajo de ese puente ya hay un semáforo con cebra. ¿Qué quiere decir? Les tocó invertir casi, en esa época valdría por ahí 2.000 millones de pesos ese puente, invirtieron 2.000 millones, pero después como nadie lo usa, entonces les tocó poner el semáforo peatonal para los vehículos y ahí sí cruzar para que la gente no tenga obstáculos, no tenga que saltar, subir, ¿cierto? Bueno, en las glorietas no solo son los puentes ni las obras de gran infraestructura, de gran calado, sino que, vea las glorietas, todos los peatones, aquí no hay andén, pues obviamente no es recomendable, me pegan los ingenieros donde diga yo que hagamos un andén acá, pero para el lado de allá tampoco, ¿cierto? Y mire, allá donde están las flechitas, las hice muy oscuritas, pero aquí están las flechas, hay 2 personas intentando cruzar, por aquí hay una señora cruzando en la mitad,
O sea, las glorietas, tanto la de Postobón, la de Salocop, las glorietas es un paso crítico para los peatones. Y resulta que peatón soy yo me bajo de la moto, ustedes que andan en el vehículo, se bajan del vehículo, lo estacionan y van a utilizar el inmobiliario que tenemos, los andenes que tenemos, y resulta que son antihumanos, deshumanizantes. La movilidad, no solo en Pereira, la movilidad en Colombia es deshumanizante, y resulta que tenemos que voltearla hacia una movilidad humanizante y que la podamos disfrutar. Entonces hacíamos una pregunta, bueno, pero entonces somos seres humanos, venimos a este planeta 80 años máximo, todos tenemos los mismos derechos, Ardila, Lule o yo, ¿cierto? Podemos respirar el mismo aire, disfrutar del planeta, pero entonces vemos que la infraestructura se construye en contravía de todos los principios que hablan desde 1948 hasta acá. Entonces, ¿cuáles son las medidas en materia de movilidad sostenible? Para que en Pereira se conviertan en recomendables, ¿cierto? Y para que, atendiendo el tema como eje socializante, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un vehículo, ¿sí? No, eso fue en Armenia. Lo que pasa es que la imagen está distorsionada y solamente yo tengo el verbo ahí. Ah, se distorsionó. Sí, un accidente contra la pared. Sí. Entonces, este carro no lleva 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Se sube por una acera peatonal. Entonces, ahora para ver ese conflicto, o sea, tenemos un conflicto entre peatones y ciclistas. Los ciclistas, al ver que las vías están muy congestionadas, se suben a los andenes, lo mismo los motociclistas. Pero los motociclistas y los ciclistas con los vehículos particulares y los vehículos de servicio público, los conductores dicen, el mayor conflicto es con el motociclista, se meten por todas partes, hacen lo que quieren hacer, ¿cierto? Entonces necesitamos zonas, hicimos un análisis de propuestas, ¿cierto? Se hizo el análisis del marco teórico, donde se busca que las zonas urbanas sean más sostenibles. Entonces hay un tema del derecho a la ciudad, de un señor Jordi, que habla de que se empiece desde la Junta de Acción Comunal a construir todos unos programas para participar en los planes de desarrollo y exigir que la administración de esos dineros públicos sean para unas ciudades más amables, más sonrientes, más verdes, que no se acaben las zonas verdes, ni miremos el río Tun, por ejemplo, como una cloaca. Ellos hablan de los ríos como grandes malecones para disfrutar, y hay un ejemplo, yo lo coloqué en el trabajo, que allá en Corea, uno de los grandes monumentos que tenían ellos era una avenida de 2 pisos, ¿cierto? Pero al ver la contaminación, el ruido, el dióxido de carbono, todo eso, se deciden a recuperar el río que tenían canalizado, tumban ese monumento al progreso, que era una vía de 2 pisos, una autopista pues de 2 pisos, lo tumban, recuperan el río, colocan unas fuentes para descontaminar el río, y en este momento los coreanos van y se sientan en esas zonas verdes a disfrutar un domingo, ¿cierto? Entonces ahí viene el mensaje de la ecología y del urbanismo, no puede reñir la una con la otra, la movilidad del transporte urbano y la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque resulta que no podemos caer en el transporte urbano, que porque vamos a desestimular el vehículo particular, entonces vamos a llenar esto de buses echando humo por todas las vías. No, al contrario, es un sistema masivo, como lo utilizaría Curitiba. En Curitiba fue el modelo que nace para que se cree Transmilenio, sino que Curitiba es muy parecido a Pereira, es inclusive cafetero, siembran café y todo eso. Pero resulta que Curitiba tiene 600.000 habitantes, Bogotá pasa sobre los 10, entonces ese sistema no le servía a Curitiba, pero sí nos sirve a nosotros. Entonces la idea es que nosotros
tengamos un muy buen transporte de servicio público, ojalá integrado con las bicicletas, por ejemplo la Virginia, que la gente tolera el tema de la bicicleta, convive con ella. Pueden haber unos grandes centros de acopio donde usted parque la bicicleta, le coloque su candadito, se venga a hacer la vuelta a Pereira, vuelva a la Virginia, se va en su bicicleta para la casa, ¿cierto? Entonces, integrar todos los otros medios de transporte con este tema. La dignidad humana es como la piedra del altar, digámoslo así. ¿Por qué? Porque resulta que la dignidad es indivisible. Entonces no entendemos por qué para el sector del transporte se invierten cifras millonarias pues, para toda la infraestructura y por ejemplo en la avenida Simón Bolívar nos quedamos en ciclorruta, ¿sí? El tema del megabús, entonces abrió un espacio para el transporte masivo, pero entonces los ciclistas ¿qué? En las otras calles y en las otras carreras, ¿dónde quedaron los andenes? ¿Cierto? Entonces, ese tema de la dignidad humana requiere que la gente empiece a repensar sobre sus derechos, a pensar sobre la esencia del ser humano, a mirarse más en lo colectivo, a reunirse más, a hablar más, precisamente para que en medio de esa conversación piensen en la ciudad, ¿sí? Porque es lo que está pasando. La gente le saca a usted la disculpa, no, es que la política es corrupción y yo no participo en eso. Y resulta que hay que hacer el plan de desarrollo y hay que participar en las mesas de trabajo del plan de desarrollo para trabajar en la ciudad que queremos. Hay que hablar del plan de ordenamiento territorial, porque no podemos permitir que nos urbanicen las montañas, que nos urbanicen los lugares donde nacen las quebradas y los ríos, los afluentes naturales. Entonces necesitamos en el plan de ordenamiento territorial a la gente discutiendo esos temas de ciudad. Y entonces cuando la gente se aísla, cuando la gente guarda el tema de la dignidad humana, el tema de los derechos humanos, cuando guarda los mecanismos de participación ciudadana y todas las herramientas que tenemos para participar y para interactuar, entonces por eso es que los que tienen el poder entonces hacen lo que pueden hacer y desarrollan sus actividades como las pueden hacer y contratan, se pierde la plata, como ya lo hemos visto, porque la gente se desaparece. Entonces, en este tema del derecho a la ciudad, es buscar que nosotros nos pongamos la camiseta de la ciudad realmente. La investigación se realizó, pues, obviamente, con un carácter sociojurídico, buscando, pues, buscar dentro de la movilidad de los ciudadanos qué elementos tenían ya una norma que lo regulara. Después de que encontramos, pues, el conjunto de normas, miramos qué problemas se podían solucionar a partir de esas normas que habían vigentes. Como ya les decía, tenemos en la ley 1503 una herramienta fundamental. Entonces ya decíamos que vamos a empezar en el tema de las herramientas. La ley 134 pues nos habla del referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto. Muchas personas han perdido la motivación sobre estos temas. Obviamente la gente lo lee en cartillas, pero no los pone, digámoslo así, como en una dinámica para construirlo. Yo, a partir de este proceso, convoqué un cabildo abierto en Dos Quebradas, tocó recoger 700 firmas para el tema de la movilidad de Dos Quebradas. Obviamente eso no es vinculante para los concejales, pero de todas formas cuando el ciudadano hace el ejercicio, recogiendo la firma, hablando con el líder comunal, haciendo la reunión en el barrio, en la caseta, contándole a la gente, vea, es que el problema es que faltan zonas peatonales, el problema es que falta autoridad de tránsito, el problema es que hay que reducir la velocidad, entonces hay que hacer zonas de tránsito calmado, zonas de 30 kilómetros por hora, hay que buscarle soluciones, entonces la gente empieza a discutir, a sacar dentro de los saberes que ellos tienen a construir un nuevo imaginario colectivo, o de pronto el mismo, pero de todas formas está conversando sobre el tema. Entonces esos mecanismos de participación ciudadana en sí lo que generan es oxigenar el tema democrático para que la gente se motive a pensar la ciudad. Bueno,
Hablamos de unas buenas prácticas, ¿cierto? Disminución del uso del automóvil privado. Entonces, por allí hay unas propuestas en Bogotá están hablando de peajes urbanos, ¿sí? Fomento de transportes públicos alternativos no motorizados, entonces se habla de las bicicletas comunitarias, entonces se está pensando que Ibagué y Pereira tengan un proyecto alternativo para el tema de las bicicletas públicas. En Medellín ha funcionado, ¿cierto? Poco, porque si usted mira la población de Medellín y el número de bicicletas que ellos tienen y la gente que tiene carnetizada, pues estamos hablando como de un 10%. Pero es un avance dentro del proceso que se está buscando, cambiar como los paradigmas de los medios de transporte y buscar medios de transporte alternativos. La protección del peatón. Hay unos proyectos que se llama tránsito calmado, por ejemplo. El tránsito calmado es aquellos barrios o aquellos lugares de interés público como los colegios, las universidades, entonces amplían las zonas peatonales, les colocan materos como hizo de pronto Petro en Bogotá, les colocan materos de tal manera que la gente tenga más espacio para caminar y los conductores de vehículos de servicio particular solo sus carriles se reduzcan a uno, entonces ellos sepan que deben ir muy despacio. Eso sirve porque chocarse usted a 30 kilómetros por hora es una cosa y chocarse a 80 es otra. Y la gente de pronto, por la necesidad de llegar a determinado lugar, olvida que tiene una iglesia al lado, un parque o una zona escolar o una zona residencial y termina excediendo los límites de velocidad. Cuando atropella al peatón son unas lesiones más graves porque está excediendo los límites. Hay unas medidas tecnológicas para reducir el impacto, entonces hay vehículos con metano, ¿cierto? Hay una mezcla con el tema del gas natural. El único problema es que el gas natural para estos vehículos pierde fuerza, ¿cierto? Pierde fuerza, entonces no ha sido como tan masivo el cambio de gasolina a gas natural. Pero entonces hay unas clases de ACPM y de aceites que no son tan contaminantes como los que hemos estado nosotros teniendo. En este momento Bogotá está hablando de que su metro va a funcionar completamente con energía eléctrica, ¿cierto? O sea, no va a tener combustibles derivados de restos fósiles. Esta es pues como la propuesta de las zonas 30, aunque hay una creatividad impresionante, la gente dibuja, hay espacios que ellos los cierran, por ejemplo, hay una propuesta que en España se llama la Gran Manzana, que es cerrar, por ejemplo, estas vías, así como lo tiene el Palacio de Justicia, hasta acá, que no cruzan vehículos, y entonces en la calle montaron pues como una cancha de baloncesto y todo esto, y a los vehículos los ponen a circular. El diseño, ustedes conocen Bosques de la Acuarela, Bosques de la Acuarela y también la Acuarela de Cuba. Ese diseño que es con zonas verdes y zonas peatonales es un diseño precisamente que va acorde con la Gran Manzana. ¿Por qué? Porque los vehículos nunca van a pasar por el frente de las casas. Entonces, una de las principales recomendaciones que hacía el arquitecto Le Corbusier era precisamente que las zonas residenciales ni las zonas de habitación pues, de las personas estén al lado de autopistas ni de vías principales, sino que aislarlas y ojalá hacerlas en bloques con propiedad horizontal, digámoslo ahorita, hablando pues como de la normatividad que hay actualmente, porque con eso se le podía hacer un gran manto verde alrededor y todo eso. Era un diseño totalmente distinto. Los planes estratégicos de seguridad vial. Ahí vemos una foto de Bogotá. ¿Dónde está distorsionada ahí? Una foto. Bueno, entonces, hasta el momento decíamos, pero es que el Estado es el que tiene que hacer y la responsabilidad es el Estado. Y resulta que el plan estratégico de seguridad vial, que lo define el artículo 12 de la ley 1503,
el Plan Estratégico de Seguridad Vial es prácticamente el motor para la transformación en cultura vial en Colombia. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ya estamos hablando de vecindarios sin carros, peajes urbanos, tránsito calmado, cobro del uso del espacio público. Aquí en Pereira ya están como aburridos con las zonas azules, pero es importante proyectos como que, por ejemplo, el centro usted pueda recorrerlo en un vehículo de servicio público, puede ser un ferry, digamos así, o un tranvía, y usted deje a las afueras de la ciudad, por ejemplo, cuando usted llegue aquí a la 40 y haya un gran parqueadero, un mega parqueadero, para que usted llegue, se estacione, va al Palacio de Justicia, se monta en el vehículo público, va a la alcaldía, o sea, todo lo que tenga que ver con establecimientos públicos, usted lo puede hacer en servicio público y no congestionar el centro y cargarlo de contaminación y todo eso. Bueno, ya hablamos de tranvías, uso de la bicicleta, el cable, está ahorita encendido el debate con el tema del cable, los trenes, el metro, los medios alternativos de transporte. Como le digo, hay que actualizar la legislación. ¿Por qué? Porque en este momento la bicicleta es lo único que medio está entrando como uso de transporte alternativo. Entonces ahorita en el 2015 salió la ley 1811, que la ley 1811 le dice, por ejemplo, a la Universidad Libre que el trabajador que llegue todo el mes a trabajar en bicicleta le puede dar medio día de descanso, ¿cierto? Que dice también que todos los espacios donde funcionan los parqueaderos tiene que haber un espacio amplio, bien acondicionado, no es que me tiren la bicicleta por allá, sino que se la pueda colgar, se va a trabajar. Entonces todo eso hace parte de una estructura para la bicicleta, pero ya los patines, la misma empresa de transporte masivo, cuando los muchachos se le meten a patinar a la calle 8, empiezan a llamar a tránsito para que saque a esos muchachos del carril exclusivo de Megabús. Entonces, en patines no está todavía muy socializado el tema, es un medio de transporte que las personas que puedan vivir, por ejemplo, el que vive aquí en la 40, fácilmente puede ir en patines al centro, hacer una vuelta, pagar sus servicios y vuelve, ¿cierto? Entonces ahí la patineta y todo ese tema. Bueno, la ley 1503, yo le decía, esa es la joya de la corona. A partir de este documento, nosotros vamos a empezar a trabajar en la construcción de una nueva cultura. La gestión institucional habla de la empresa, la Universidad Libre como tal, por ejemplo, tiene que sentarse, crear un comité de seguridad vial, crear una política de seguridad vial, difundirla a todos sus empleados, profesores, el aseador, a la señora que vende los tintos de allá, todos, ¿cuál es la política de seguridad vial de la Universidad Libre? En esa gestión institucional hay que asignarle un presupuesto para la difusión de la seguridad vial. Eso lo hace la Universidad Libre, pero también Nicol, La Rosa, todas las empresas que tengan conductores allí. El comportamiento humano, entonces ya va dirigida a aquellas empresas para que definan el perfil. ¿Cuál es el perfil del conductor? ¿Cómo quiero yo el conductor? En este momento el conductor ya va a ir en ascenso a una profesionalización. ¿Por qué? Porque resulta que ya la empresa se va a cuidar de construir el perfil. Entonces yo necesito un conductor de más de 22 años, que sea bachiller, o sea, ya tiene que saber leer, tiene que tener experiencia. Entonces yo en el perfil voy a decir, mínimo 3 años de experiencia en transporte público, por ejemplo, para las empresas que tienen busetas. El tema de la infraestructura segura es analizar las rutas externas, cuáles son los puntos críticos de esas rutas, si son camiones, si es Servientrega, TCC, cuáles son los puntos críticos que tienen mis camiones y mis conductores cuando van. Hay que ir a tomarle la foto, hacer el rotograma y hacerle la capacitación. Vea, aquí en la glorieta de Postobón me hacen el favor y frenan, y si van para Pereira se vienen por el carril derecho, y cuando lleguen al pare no arranquen hasta que no haya ningún vehículo,
porque se van saliendo y es donde se choca, ¿cierto? Entonces, ese tema de la infraestructura segura incluye señalizar y demarcar los paraderos, separar los peatones del paso de los vehículos. Entonces, todas las empresas ahorita usted las va a ver pintando cebras en el interior de la empresa. ¿Por qué? Porque es el requisito para que le aprueben ese plan estratégico, es que haya una gestión de infraestructura segura. El tema de vehículos seguros, ningún vehículo en Colombia, después de que le aprueben el plan estratégico de seguridad vial en las autoridades a donde hay que erradicarlo, ningún vehículo en Colombia puede salir sin una revisión preoperacional. O sea, el conductor debe revisar su vehículo, cómo está de llantas, o sea, que la gente de tránsito en la calle no se va a encontrar de un carro de TCC, de Expreso Bolivariano, de ningún taxi con llantas lisas, por decir algo, porque en la revisión preoperacional el conductor va a notar qué es lo que le falta a ese vehículo y no lo puede sacar si tiene el seguro vencido. La misma empresa va a controlar la gestión de los documentos y la revisión preoperacional. Y en la atención de víctimas vamos a llegar al punto de que todas las empresas sentados con la ARL van a programar unas capacitaciones al año para formar a los conductores en la atención de emergencias, cómo es el tema de los primeros auxilios, qué hacer en el momento del siniestro. Y eso es un avance para nosotros, porque cuando uno atiende un siniestro vial con el lesionado ahí y el conductor es, no se me lleva el vehículo para los patios. Entonces ya la empresa con la ARL los va a capacitar, ¿no? Si hay lesionados, se sabe que es un problema, que es un informe que se tiene que llevar a la fiscalía, se tiene que llevar inmovilizado para los patios de tránsito porque es un macroelemento. Ese macroelemento tiene que llevar una cadena de custodia, o sea, le van a explicar bien al conductor para que no estén en la escena intentando desviar pues, el buen procedimiento del accidente de tránsito. Si hacen unas recomendaciones, ¿cierto? Planes locales de seguridad vial. Entonces, en el documento, sino que ellos las que se planean en la ley. No, las del trabajo. Porque de la ley fue ¿cierto? Tus recomendaciones a partir de tu trabajo. Entonces aquí, yo en el documento hice unas recomendaciones, ¿cierto? Y aquí las resumí pues como para no pasar pues toda la hojita. Y entonces, necesario hacer los planes locales de seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya tiene unos recursos asegurados, pero no le van a financiar ningún plan local a los municipios que no tengan plan local de seguridad vial. Entonces los alcaldes y su consejo, y si tienen un inspector de policía, por pequeños que sean, deben trabajar la elaboración del plan local de seguridad vial. O sea, tienen que el municipio nombrar un comité de seguridad vial, comandante de policía, comandante de bomberos, los hospitales, la empresa privada representada allí, o si no, utilizar la ley 1310 del 2009, que también hablo ahí de las comisiones de participación ciudadana. La Comisión de Participación Ciudadana es un comité de alta jerarquía, digámoslo así, de nivel asesor del alcalde sobre temas de seguridad vial. Entonces estaríamos aquí hablando. El plan local puede tener el Comité de Seguridad Vial o la Comisión de Participación Ciudadana, que igual los dos están recomendando tomar medidas frente al tema. ¿Por qué es importante el Comité de Seguridad Vial? Porque es que resulta que además de los planes estratégicos, la ley 1503 menciona la cátedra de la seguridad vial. Entonces, la cátedra de la seguridad vial se ha vendido a los colegios y a las secretarías de educación, pero los maestros dicen que tienen cátedra de la educación, cátedra de la biodiversidad, cátedra de anti-bullying, cátedra de la sexualidad, entonces que tienen una cantidad de cátedras y que en la ley 115, que es la ley marco de ellos, no decía nada. Entonces, por eso aparece en el 2011 la ley 1503 y esa ley ya les dice, señores, necesitamos cátedra de la seguridad vial en básica preescolar, básica primaria, básica secundaria y en las universidades. En las universidades no tanto cátedras, pero sí unos programas, podemos estar hablando de una optativa, ¿cierto? Al tema de la seguridad vial.
Una política pública de reducción de automóviles particulares, entonces ya vimos unas recomendaciones, peajes, ¿cierto?, urbanos, zonas azules o parquímetros para el uso del espacio público, tránsito calmado, zonas de 30 kilómetros por hora, cosa que el conductor diga, no, yo quiero me voy a ir para el centro de Pereira en el carro, me voy más bien en el megabús, ¿cierto? O sea, pero entonces necesitamos tener un muy buen servicio de transporte masivo, que no es que uno una hora esperando el megabús, porque entonces, yo no, pues de estar una hora aquí parado, me voy más bien en el carro por darle un parqueadero. Promover el uso de la bicicleta, ya les decíamos, ya salió la herramienta, ley 1811, entonces mucha persona usa la bicicleta, a pesar de que cada que sale a la ciudad es prácticamente un suicidio. Yo he atendido por ahí 4 casos de personas que o una volqueta o un camión los han atropellado, porque no se dan cuenta que ellos van allí. Entonces es necesario para garantizarle a esos ciudadanos el derecho a la movilidad, consagrado en el artículo 24, y aterrizarle el discurso de la dignidad humana a esos ciclistas, que la infraestructura sea segura y que entonces cuando vamos a hacer una vía tiene que tener andenes muy amplios y una infraestructura para los ciclistas, segura y cómoda, bien demarcada, bien señalizada. O sea que ya es un poquito más costoso hacer vías porque tiene que garantizarle a todos los actores su movilidad. Reconocer al ser humano como centro del sistema de movilidad. Entonces, en muchas ocasiones nosotros no vemos la movilidad como un sistema, sino que creemos que es simplemente el tema del transporte. Yo me voy al trabajo en el carro o me voy al trabajo en la motocicleta, y resulta que es un conjunto de elementos que interactúan con diversas energías y que todo lo tenemos que tener bien organizado, porque si no entra en crisis, y cuando entra en crisis es que se nos muere la gente. Entonces, por allá en Sabaneta, ¿no?, o en Sabana Larga, la infraestructura es insegura. Se soltó la banca y se fue un bus escalera, una chiva que nosotros llamamos, 200 metros de ahí para abajo, ¿sí ve? Entonces, tienen que ir de la mano infraestructura, vehículo y ser humano. Entonces, ahí finalizaríamos con la teoría de Haddon. La teoría de Haddon es que él dice que hay 3 elementos que tienen que ir armoniosamente en este tema de la prevención de la siniestralidad: el factor humano, la infraestructura y el vehículo. Y estos planes estratégicos de la ley 1503 pues trabajan eso: comportamiento humano, en el pilar de comportamiento humano, la infraestructura segura y el vehículo, porque no va a salir ningún vehículo sin hacer revisión preoperacional. Y pues yo quería llegar a este punto, ya eso será ya para el posgrado allí en transporte y movilidad, llegar a que se considere la cebra, los espacios peatonales como espacios vitales, así como tenemos un mínimo vital en el salario, un mínimo vital del agua, del espacio público, que en el tema de la movilidad se considere como espacio público esos espacios para los peatones. Entonces quedo atento a sus inquietudes.